Hola queridos amigos y amantes de la literatura. Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente en la literatura latinoamericana. Un tema que desde el siglo XX ha sido una maldición para todos los que vivimos en Latinoamérica, que son las dictaduras. Con lo que está ocurriendo en Venezuela, parece que esa maldición aún la tenemos nosotros en toda Latinoamérica, seguir aguantando a los dictadores. Pero esto también me pone a pensar en algo. Todos los países son como seres vivos, que nacen y se van desarrollando y tienen que pasar por varias etapas. Los países también son así. Europa también tuvo que pasar por unas etapas similares en donde tuvieron reyes, líderes, dictadores, déspotas y criminales en el poder. Lo mismo pasa con Latinoamérica. Lo que pasa en Latinoamérica es que esta situación se vivió durante el siglo XX y ya para el siglo XXI pues uno pensaría que esa situación ha tenido que desaparecer. Pero lo que ocurrió el pasado 28 de julio en Venezuela, en donde Nicolás Maduro se roba las elecciones, pues todavía seguimos cargando con esa herencia y esa maldición de los dictadores. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre la novela del dictador. Pero primero voy a dar un pequeño bosquejo histórico sobre los dictadores en Latinoamérica. Luego hablaré un poco de lo que es la novela del dictador y al final hablaré sobre algunas novelas de la dictadura que me parecen muy buenas, son muy interesantes y manejan una narrativa excelente. Las dictaduras en América Latina han sido una constante en la historia política de la región, caracterizadas por el control autoritario del poder y la represión de la oposición. Esto ha venido ocurriendo no solo en Venezuela, sino también todos los países latinoamericanos tuvieron que vivir esta represión de los dictadores. A lo largo del siglo XX, varios países latinoamericanos experimentaron dictaduras militares y civiles que surgieron en respuesta a diversos factores como la inestabilidad política, la lucha de clases y la influencia de la Guerra Fría. Durante las primeras décadas del siglo, dictadores como Porfirio Díaz en México y Juan Vicente Gómez en Venezuela ejercieron un control férreo sobre sus respectivos países, utilizando la fuerza militar para mantenerse en el poder y consolidar sus regímenes. Y Venezuela es uno de los países que más ha cargado con la maldición de los dictadores. Y hoy en el siglo XXI pues todavía vemos esa maldición presente y tangible en la sociedad venezolana. La era de las dictaduras militares en América Latina alcanzó su apogeo entre las décadas de 1960 y 1980. En este periodo, numerosos países cayeron bajo regímenes militares que justificaron su toma del poder, alegando la necesidad de estabilidad, influenciados para bien o para mal por la política de contención de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ejemplos notables incluyen la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que comenzó en 1973, y la Junta Militar en Argentina, que gobernó de 1976 a 1983. Estos regímenes se caracterizaron por la brutal represión de la disidencia, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. A partir de la década de 1980, la ola de democratización que recorrió América Latina puso fin a muchas de estas dictaduras. Factores internos como el desgaste de los regímenes, la presión de movimientos sociales y el creciente descontento popular, junto con la influencia internacional y el fin de la Guerra Fría, contribuyeron a la transición hacia gobiernos democráticos. Países como Brasil, Argentina y Chile comenzaron a restablecer gobiernos civiles y a enfrentar las heridas del pasado mediante procesos de justicia transicional. Aunque el legado de las dictaduras sigue presente en la memoria colectiva y en algunos aspectos estructurales de sus sociedades. Es que lo que ocurrió en el siglo XX con las dictaduras no se puede olvidar fácilmente y eso todavía está grabado de cierta forma en la sangre de los latinoamericanos. Es por eso que aún hoy, aunque hayan gobiernos democráticos, los presidentes todavía piensan mantenerse en el poder. Uno de los casos más frecuentes pues obviamente es en Colombia, en donde uno de los presidentes, al modificar la constitución en el pasado, quería mantenerse en el poder. Y lo mismo está pasando en otros países centroamericanos,
que modifican la Constitución para ser reelegidos una y otra vez y volver de nuevo a esas épocas de los dictadores. Hoy se les llama presidentes, sin embargo, al modificar la Constitución y ser reelegidos una y otra vez, se convierten en los dictadores. Ahora pasemos a hablar sobre la novela de la dictadura y a explicar ciertos conceptos y lo que representa esta novela. La novela de la dictadura, también conocida como novela del dictador, es un subgénero literario que surge en América Latina a mediados del siglo XX y se caracteriza por abordar de manera crítica y alegórica los regímenes autoritarios que han marcado la historia política de la región. Este subgénero se inicia con obras como El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, que refleja la opresión y el abuso de poder de una dictadura ficticia de Centroamérica. A lo largo de las décadas siguientes, este tipo de narrativa se convierte en una forma importante de denuncia y reflexión sobre las realidades políticas y sociales de los países latinoamericanos, presentando tanto la vida cotidiana bajo dictaduras como la psicología y el comportamiento de los dictadores. En este tipo de novelas no solo se está mostrando la situación de los dictadores o el ambiente más íntimo de los dictadores, sino también sus repercusiones en la sociedad. En las décadas de 1970 y 1980, la novela de la dictadura experimenta un auge con la publicación de obras significativas que consolidan el subgénero. El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, y Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, son ejemplos destacados que exploran la soledad y el poder absoluto de los dictadores, además de los mecanismos de control y manipulación empleados para mantenerse en el poder. Durante este periodo, las novelas de dictadura no solo se enfocan en los líderes autoritarios, sino también en los efectos devastadores de sus regímenes en la sociedad, la cultura y la moralidad de los pueblos. A través de una narrativa rica en simbolismos y experimentación formal, estos autores logran retratar la complejidad y la tragedia de las dictaduras latinoamericanas, convirtiendo sus obras en referencias indispensables para entender la historia y la política de la región. Estas obras son una representación de la realidad, en donde el autor toma esos elementos de la realidad para volverlos ficción en una obra narrativa. Por ejemplo, en el caso de El Señor Presidente, es una novela que retrata la historia de los dictadores en América Latina, y lo mismo lo hace Gabriel García Márquez con su obra El Otoño del Patriarca, en donde representa a un dictador latinoamericano. Pasemos ahora a hablar un poco de estas obras, pero de forma muy minuciosa, porque si no el video se me extiende demasiado. Más adelante haré otro video enfocado en cada obra para hablar un poco en profundidad sobre sus temas y sobre su representación. Sin embargo, también hay otro video que hice hace mucho tiempo sobre la novela de la dictadura. Pásense por allá para que lo vean y se nutran mucho más de este contenido. La novela de la dictadura en América Latina inicia su recorrido significativo con El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, publicada en 1946. Esta obra pionera utiliza una prosa lírica y barroca para retratar un régimen dictatorial en un país centroamericano ficticio, basado en gran medida en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967, utiliza la figura del dictador para explorar temas de opresión, corrupción y deshumanización. El Señor Presidente se destaca no solo por su crítica al autoritarismo, sino también por su innovadora estructura narrativa que mezcla el realismo mágico con elementos oníricos, creando una atmósfera de surrealismo que refleja el absurdo y la brutalidad del poder absoluto. En las décadas siguientes, la novela de la dictadura se enriquece con obras como El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, y El Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Gabriel García Márquez, conocido por su estilo de realismo mágico, presenta en El Otoño del Patriarca una alegoría del poder eterno y la decadencia a través de la vida de un dictador anónimo en un país caribeño. La narración no lineal y la fusión de múltiples voces narrativas reflejan la complejidad y el aislamiento del patriarca, creando una meditación profunda sobre la soledad del poder. Por su parte, Yo el Supremo, de Roa Bastos, se basa en la figura histórica de José Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador perpetuo de Paraguay. A través de una estructura narrativa compleja y el uso de documentos apócrifos, Roa Bastos ofrece una crítica al autoritarismo y una reflexión sobre la historia, la memoria y la identidad nacional. La evolución del subgénero continúa con El recurso del método, de Alejo Carpentier, y La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa.
Carpentier, uno de los precursores del realismo mágico, presenta en El recurso del método una sátira mordaz de las dictaduras latinoamericanas, centrándose en un dictador sin nombre que refleja figuras históricas como Porfirio Díaz y Gerardo Machado. La obra es un viaje a través del tiempo y el espacio, explorando la corrupción, la decadencia y la inevitable caída del poder tiránico. Finalmente, La fiesta del chivo de Vargas Llosa aborda la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Con un estilo narrativo realista y detallado, Vargas Llosa narra los últimos días del régimen de Trujillo y sus repercusiones en la vida de los personajes, ofreciendo una visión desgarradora de la crueldad y el miedo que caracterizan a las dictaduras. Estas obras, cada una con su enfoque único, forman un corpus crítico esencial para comprender la literatura y la historia política de América Latina. Y como lo acabo de mencionar, estas obras muestran y representan la historia política de América Latina en el siglo XX, y es muy lamentable que estando en el siglo XXI todavía se sigan presentando estas dictaduras y en algunos casos dictaduras disfrazadas de presidentes. Es por eso que yo quiero en estos momentos invitarlos también a ustedes a ser un poco más reflexivos y críticos con la realidad de su país y con la realidad que viven los otros países, e invitarlos siempre a salir a votar. Ese es un derecho fundamental que debemos nosotros respetar y hacer respetar. Es nuestra única arma contra aquellos que siempre quieren perpetuarse en el poder. Y quise hacer este video no tanto para hablar sobre la novela de la dictadura, sino para que reflexionemos un poco sobre nuestra realidad y la realidad que está viviendo en estos momentos Venezuela, y ofrecerles a ellos toda nuestra solidaridad y apoyo. No podemos seguir que esa herencia o esa maldición de las dictaduras se siga preservando en Latinoamérica. Los espero entonces en mi próximo video, en donde seguiremos hablando de literatura y su representación de la realidad. Espero se suscriban a mi canal para seguir creciendo con ustedes. Muchísimas gracias.